El cuadernillo de hilo blanco. Capítulo 1. La costura de la ciudad. La hemeroteca olía a polvo tibio y lámpara verde, un aliento antiguo que se pegaba a la garganta con la suavidad de un paño viejo. Mateo entró cuando cerraban, con el gesto impar de quien pide perdón a los muebles, y dejó sobre la mesa central el pan que Irene le había envuelto con un hilo de papel. El vigilante, un hombre de voz educada por los silencios, le indicó el rincón de siempre, la mesa con un arañazo en forma de media luna y una marca de café que parecía mapa de archipiélago. Allí, bajo una campana de luz, lo encontró, el cuadernillo cosido con hilo blanco, sin título, sin lomo, sin año. Su tapa, rugosa como la piel de una fruta que ya ha contado los veranos, llevaba impresas las huellas de dedos que no eran suyos. Lo tocó y tuvo la impresión de que la mesa respiraba un poco más hondo, como si hubiese llegado el dueño de un perro y el perro lo supiera antes que nadie. Se sentó y abrió la primera página con la lentitud de quien aprende a pronunciar un aquí nuevo. Las líneas eran torcidas, pero cada palabra parecía ajustar la sala 1 milímetro hacia un equilibrio desconocido. El zumbido de la lámpara se aquietó, los periódicos encuadernados dejaron de hojearse solos por la brisa de una ventana sin rendijas, y el reloj, que llevaba meses adelantado, se dio un segundo al presente. Primeras instrucciones del cuadernillo: si la esquina hiere, se lima con lápiz. Si la calle no llega, se cose al final de la tarde. Si la sombra duda, se la pronuncia como si fuera pan. Mateo sonrió sin dientes de alegría y, sin saber por qué, pensó en el túnel que comenzaba tras la estación vieja, ese que exhalaba un vaho con sabor a hierro húmedo. Escribió su nombre al margen, muy pequeño, como quien no quiere que lo encuentren, y el hilo blanco vibró apenas, igual que la cuerda de un instrumento afinándose para una canción de regreso. El vigilante se acercó con una respiración que era casi consejo. No tocó el cuadernillo, pero dejó junto a las manos de Mateo una goma gastada por los años, y dijo que en esa casa los errores se borraban por educación, no por vergüenza. Mateo la probó en un adjetivo, solo para notar el truco: la goma no borraba la palabra, borraba su precisión. Donde había escrito verde, al frotar quedó casi verde, y el mundo obedeció, la lámpara perdió exactitud y la mesa se vio iluminada por un color que no tenía nombre en la caja de lápices. Irene siempre decía que a veces el detalle mata la ternura, que a las migas de pan conviene dejarlas redondear sin medirlas. Se le encendió en la lengua un gusto a harina recién abierta. Cerró los ojos un segundo y escuchó la radio del vigilante, bajita, como si el locutor tuviera que pedir permiso para decir la hora. Sonó su nombre, o creyó que sonó, y el reloj devolvió otro segundo, como si el tiempo se desenredara en hebras blancas. Las páginas del cuadernillo no pedían tinta fina, pedían compromiso. En el índice, escrito con pulso humilde, alguien había enumerado calles que no existían aún: la cuesta de los regresos, el pasadizo del pan sin dueño, la plaza del entierro sin nadie. Mateo leyó esa última línea y notó que la silla se le ajustaba a los huesos de otra época, acaso de cuando su madre lo llevaba a la panadería antes del amanecer y la ciudad tenía un bostezo de horno en cada boca. El vigilante carraspeó con discreción y, sin levantar la vista, dijo que a veces las mejoras de la ciudad piden su pago, que hay arreglos que no aceptan monedas. La lámpara hizo una sombra en forma de cruz suave sobre el cuadernillo y Mateo, que esquivaba las supersticiones como quien evita charcos, pensó que nadie quizá no era ausencia, sino plural de gente cansada. Pasó la yema del dedo por el hilo blanco y escuchó debajo de las uñas un rumor de costura, como si la ciudad se estuviera probando un abrigo que aún no encajaba en los hombros. Irene llegó con el pelo oliendo a horno, dejando un rastro de vaho dulce que domesticó la ortiga de los archivos. Traía un pan de corteza tostada y un sobre de papel manteca donde, a veces, guardaba las monedas y, otras, las respuestas. Se sentó sin ruido, miró el cuadernillo y dijo que de pequeña había cosido cuadernos así con su abuela, para que las recetas no se escaparan por los márgenes. Las ciudades también se escapan, añadió, y a Mateo le pareció la frase más verdadera del día. Abrieron al azar una página que hablaba del túnel: si respira hierro, llévale un poquito de harina. No para tapar el óxido, para enseñarle a pronunciar pan.
Irene sacó de su bolsa una bolsita de tela, sopló apenas sobre el papel, y la palabra túnel dejó de ser un agujero para convertirse en un pasillo que sabía recibir. El vigilante, desde su mesa, asentía sin entrometerse, cuidando que el silencio no perdiera calidad, como un restaurador vigila la luz que cae sobre un lienzo. Antes de que cerraran, una nota apareció en el cuadernillo como si siempre hubiera estado allí, escondida entre dos hojas que no se rozaban. Decía: la primera corrección requiere presencia en la plaza del entierro sin nadie. Llevar hilo blanco, pan reciente y un nombre que no sea el propio. Mateo tragó saliva como quien baja un peldaño de noche y decidió que sería Irene quien nombrara. Él haría de manos y de oído. La plaza no figuraba en ningún plano, pero ambos sabían dónde estaba, un descampado entre calles desganadas, donde algunos portales daban la espalda por pudor. El vigilante les ofreció su linterna y una frase de despedida que pesaba lo justo: lo que se cose, vuelve. Al salir, el aire de la ciudad tenía esa temperatura exacta que ablanda las decisiones sin enfriarlas, y el hilo del cuadernillo, guardado en el bolsillo de Mateo, parecía señalarles la dirección como una brújula que en vez de norte busca hogar. La plaza del entierro sin nadie no estaba en los mapas, pero comparecía obediente cuando uno la necesitaba. Llegaron bordeando fachadas que bostezaban yeso, y el suelo cambió de grava a una tierra fina que olía a ropa guardada en arcones. No había estatua, ni banco, ni fuente. Solo un claro con un rumor de manteles que se sacuden, como si antes de cada acto hubiese una ceremonia doméstica, invisible. Irene dejó el pan en el centro, templado todavía, y desenrolló del cuadernillo un trocito de hilo blanco que parecía más vivo fuera del papel. Mateo sostuvo la linterna sin moverla. La luz no era recia, era de esas que respetan la penumbra por educación. Hay que traer un nombre que no sea el propio, recordó Irene, y buscó en el bolsillo del abrigo el sobre de papel manteca. Dentro, escrito con lápiz de panadería, temblaba Encarnación. No conocía ninguna, o no recordaban, quizás el nombre se había elegido solo, convocado por una lista antigua de bautizos que los techos memorizaron. Llamaron en voz baja a Encarnación, primero como pregunta, luego como promesa, y la tierra, sin hacer teatro, soltó una exhalación con olor a hierro y jara. Los edificios de alrededor, desganados, hicieron silencio para escucharlos. El hilo pidió un gesto: coser el contorno de la plaza como se cose una sábana que se va por los bordes. Irene enhebró con los dedos fríos, pinchando la tierra en puntos regulares, y cada puntada pareció devolver algo pequeño al mundo: el ruido del tranvía que ya no pasaba, la sombra correcta de un olmo que habían talado por seguridad, la risa de una niña que aprendía a decir aquí señalándose el pecho. Mateo, que sentía el reloj latiendo en la muñeca con una educación nueva, raspó con la goma un rincón del pan para volverlo impreciso. Al hacerlo, la plaza dejó de ser un círculo exacto y se volvió un círculo amable, con esa geometría que tienen los patios donde nadie tropieza. Cuando terminaron la vuelta, el cuadernillo se calentó en el bolsillo, como si un horno cercano hubiese abierto su puerta. El vigilante no había venido, pero su voz estaba en la luz: lo que se cose, vuelve. Mateo lo entendió al modo de los panaderos, que saben que un regreso no es un milagro sino un método: harina, agua, tiempo y manos. El pan del centro se agrietó por sí mismo y enseñó una miga con forma de pasadizo. El vaho que salió llevaba un acento de túnel. «Tiene hambre», dijo Irene, y desmigaron en el borde hasta que las migas formaron una senda de puntitos blancos. Encarnación, la que tal vez nunca conocieron, no apareció como figura, sino como orden. La ciudad hizo un pequeño asentimiento, mínimo pero audible, como cuando alguien que llevaba meses fuera abre la puerta sin cobrar importancia a su regreso. El pago llegó sin cobrador. Cuando recogieron el hilo, Mateo trató de decir verde y encontró que la palabra se había vuelto una habitación con paredes de casi, un lugar preciso en su imprecisión, habitable pero movedizo. La goma, culpable inocente, había hecho su trabajo con la delicadeza de quien retira una astilla dejando una historia detrás. Irene notó otra cosa: su memoria de una receta, la de los molletes que aprendió de niña, tenía un hueco del tamaño de la cucharada exacta de sal. No era olvido, era una torsión. La ciudad cobra en medidas, dijo, sin dolor y con una especie de respeto. El cuadernillo, abierto ya en el regazo,
anotó solo, toda mejora pide una pérdida que no sea persona. Caminaron de vuelta por calles que ahora se reconocían entre sí con un murmullo de besos de vecindad. En una esquina antes afilada, encontraron pegado al suelo un botón blanco, sin camisa que lo reclamara, y lo entendieron como se entienden las señales que no necesitan idioma. Alguien había dejado el exceso para sujetar mejor la tela común. En la estación vieja, el túnel respiró hierro con gratitud y aquel aliento les calentó las palmas como si la ciudad, por fin, tuviera fiebre buena. Mañana, dijo Irene, que ya pensaba en el oficio de regresar como en una primera misa sin púlpito. Mañana iremos con Harina al pasadizo y veremos qué palabra necesita aprender. Mateo asintió y sintió que el reloj le regalaba todavía otro segundo, tal vez el último por hoy, como un pedazo de tiempo para coserse el abrigo que heredó del padre. Antes de cerrar la puerta de la hemeroteca, la lámpara verde hizo una reverencia mínima. No era magia, era gratitud. En la mesa de media luna quedaban migas y un mapa de café. El vigilante, a quien no habían visto volver, dejó sobre el cuadernillo una etiqueta de archivo, estación aquí, alta provisional. Irene se rió bajito, que una estación se diera de alta por escrito era exactamente el tipo de milagro administrativo que a ella le parecía serio. Guardaron el hilo, el cuadernillo y el pan ya frío. Al salir, un gato cruzó la calle con la seguridad de quien conoce la ruta de las costuras. La ciudad, sin darse importancia, practicaba su nuevo aquí. Y la noche, al cerrar, sonaba como un telar a punto de aprender una canción de ida y vuelta. Capítulo 2, Estación aquí. La mañana se abrió con una claridad prudente, de esas que no exhiben el sol sino que lo prestan por horas. Irene y Mateo regresaron a la estación vieja con la bolsa de harina y el cuadernillo apretado contra el pecho, como si llevaran un animal que necesitara latidos ajenos para no asustarse. El vestíbulo olía a piedra marchita y a café rehecho, y en las paredes sobrevivían anuncios de temporadas anteriores, conciertos caducados, mudanzas que ya habrían mudado, una academia que prometía inglés urgente a gente que necesitó paciencia. El cuadernillo, al abrirse, señaló con su respiración de páginas un muro rajado detrás de una máquina de billetes apagada. Allí, en un ladrillo más claro que el resto, alguien había escrito con tiza y letra humilde la palabra aquí. No aquí con acento, sino aquí como grito o estación. La tiza, al tacto, no manchaba, parecía haber sido escrita desde dentro del ladrillo, como esos mensajes que aprenden a esperar. Si es estación, pide nombre, dijo Irene, y dejó caer una nube mínima de harina en el suelo. La harina se posó y dibujó por sí sola una línea curva, un andén improvisado. El túnel respondió con un vaho tibio, entre pan y hierro, y la palabra en la pared latió con discreción, como si una campanilla se hubiera emocionado detrás del ladrillo. La radio del vigilante, que Mateo llevaba prestada a cambio de prometer cuidado, se encendió sola con un chasquido antiguo. No sintonizaba otra cosa que la ciudad en voz baja. Un locutor de madrugada, con dicción de quien ha dormido al lado de un río, anunció una parada que nadie tenía prevista, próxima estación, aquí, correspondencia con regreso. Luego, silencio de estación real, la clase de silencio que tiene ruedas, banco frío y una promesa puntual. En el vidrio que cerraba el paso al andén invisible se marcó un aliento, y dentro del aliento, como si el vaho fuese papel secante, apareció un titular en negativo: mañana, Encarnación regresa por su sombra. Irene sostuvo el cuadernillo a la altura del pecho y el hilo blanco se tensó como quien ata una cometa en día de viento sereno. No la conocemos, dijo. Pero volvemos a verla, respondió Mateo, y esa contradicción no molestó a ninguna ley. De la mochila, Irene sacó un pañuelo con puntilla roja y lo dejó sobre el andén de harina. No era ofrenda, era protocolo. El cuadernillo publicó, a modo de editorial sin tinta, una instrucción que olía a encuadernación vieja: para inaugurar estación aquí, cada pasajero deja un poco de precisión y recoge un pedazo de regreso. Nadie viaja sin perder una medida. Irene pensó en la sal de los molletes, barra inversa, ese vacío de cucharada que ahora vivía como un hueco amable, y Mateo probó a decir 11 y le salió casi 12, con una sonrisa que parecía disculpa. La goma, guardada en el bolsillo, pesaba lo justo, como un charco de sombra.
que pierde encarnación, murmuró Irene, y el túnel respondió con un rumor de vestidos tendidos en patios, una hilera de voces que aprendían a decir aquí sin vergüenza. La radio, obediente a los silencios, dejó caer otro anuncio: se ruega a los viajeros que preparen un nombre que no sea suyo. Mateo cerró los ojos y dejó que la lengua eligiera. Apareció Rosal, no Rosario ni Rosa, sino un borde de la palabra, una flor con una sílaba arrancada, y el andén de harina admitió el recorte sin protestas. La estación, al sentir la ofrenda, abrió una rendija de luz en el muro, tan estrecha como para que pasara un dedo cosido al pulso de alguien. Se sentaron en el escalón que no llevaba a ninguna parte, intentando que la espera tuviera buenas maneras. La ciudad, en la superficie, hacía sus asuntos. El panadero de la otra esquina golpeaba el horno suavemente con una pala como quien despierta a un caballo. En la plaza un camión descargaba sillas para un acto que no tenía aún discurso, y una mujer arrastraba un carro con latas vacías que parecían campanas sin domingo. Irene, mientras, hilvanó en voz baja un rezo impreciso, no pedía, recordaba. Recordó un domingo de feria donde vio por primera vez un telar y una anciana le explicó que la trama es lo que vuelve, la urdimbre lo que sostiene. Estación aquí, dijo, será trama. Entonces, como si el argumento les perteneciera solo por haber encontrado las palabras, el vigilante apareció con su andar que no pesa. No preguntó, no mandó. Se quitó la gorra con la elegancia de quien entiende que el protocolo no es pompa sino cuidado, y extendió un sobre de cartón con una etiqueta, aquí, alta definitiva. Dentro, un sello de caucho y un tampón seco. Falta tinta, dijo Mateo. La pone la ciudad, corrigió el vigilante, y señaló el vaho del túnel, que empañaba el sello con una humedad limpia. Tatuaron el sobre con el sello recién respirado, y el relieve dijo, regreso con correspondencia. El rumor del tren que no existía acercó su manera de venir, un temblor en el andén de harina, una vibración en los tobillos, el traqueteo de un recuerdo que cambia de carril sin pedir perdón. De la rendija del muro pasó primero un olor, luego una sombra que parecía columna, y al final una mujer que no miró a nadie, vestida con una tela que hacer memoria de sábanas tendidas. No dijo su nombre, porque no les pertenecía, miró la palabra en el ladrillo, la rozó con la yema del índice, y la tiza se volvió pan. Encarnación, si lo era, o si estaba en ella como una túnica discreta, sonrió apenas y dejó en el suelo algo pequeño, un dedal. Irene lo recogió con agradecimiento de oficio, con él se evitan pinchazos sin quitar el riesgo. La mujer, antes de irse, tocó el cuadernillo y retiró una hebra del hilo blanco que no empobreció el cosido, al contrario, dejó el lomo más firme, como cuando una cuerda pierde una floritura para ganar su trabajo. No he venido por mí, dijo con voz de las que aprenden a hablar en las iglesias vacías. He venido para que otros tengan por dónde. Caminó hacia la calle, y en la luz de la puerta su sombra no se estiró, se quedó exacta, por fin en casa. La estación, satisfecha, cerró la rendija con un suspiro de ladrillo cómodo. El sello, ya sin vaho, parecía haber cumplido un destino que solo los objetos saben. El vigilante guardó el sobre en el archivo de metal donde descansan las cosas que pueden volver a necesitarse, entre farolas mal ubicadas y parques sin perro. Hoy hemos inaugurado un método, dijo, con la solemnidad al mínimo. El periódico del mañana vendrá a buscar titulares que merezcan precisión o imprecisión según haga falta. Mateo escuchó la palabra periódico como quien oye una madera que cruje antes del invierno. Pensó en la sala de la lámpara verde, en los lomos pegados de diarios que anuncian tormentas que no llegaron y fiestas que salieron mejor en la crónica que en la plaza. El cuadernillo, como si leyera por dentro de su pensamiento, añadió una nota al margen: toda ciudad necesita un corrector con voz de harina. Se requiere plantilla. El camino de vuelta tuvo textura de oficio recién aprendido. No había euforia ni aplauso, había procedimiento. En la puerta de la hemeroteca, la lámpara verde tenía la luz más redonda, y ese redondeo no era capricho, alguien había limado con lápiz una arista de sombra que siempre molestaba a la primera hora. Dentro, sobre la mesa de media luna, descansaba un número único del periódico que escribía el mañana. No estaba impreso en tinta sino en vaho asentado, como si la respiración de una mañana tímida se hubiera quedado quieta para que la leyeran.
Titulaba, Mañana, estación aquí acepta su primera correspondencia. La ciudad ensaya un nuevo pronombre. Debajo, una columna fina y poco exacta decía que Irene y Mateo no eran héroes, que el vigilante no era un guía, que la gomita no era milagro. Era un texto que sabía no exhibirse, estaba escrito en ese tono amable que usan los maestros cuando miran por la ventana para enseñar que también eso es parte de la clase. Irene sopló encima, y las letras se corrieron 1 milímetro hacia una elegancia comprensible. No se trata de nosotros, dijo. Se trata de que haya sitio. El cuadernillo vibró con un gozo pequeño, serio, suficiente. Aquella tarde, mientras la lámpara verde hacía oficio de sol doméstico, acordaron el comienzo de la plantilla. No eran oposiciones ni plaza fija, era un compromiso con voz de harina. El vigilante trajo una caja de madera con separadores, la clase de caja que ha visto más manos que fiestas, y la abrió como quien destapa una sopa que necesita quietud. Dentro había tarjetas en blanco con cantos gastados, en la primera, Irene escribió correctora de bordes y migas, en la segunda, Mateo anotó escucha de vaho y anuncios, y en una tercera, el vigilante puso custodio de medidas perdidas. Al apoyar las tarjetas en la mesa de media luna, el periódico de mañana exhaló una niebla breve que humedeció solo los nombres, dándoles relieve. Habrá más, dijo Irene, consciente de que en toda ciudad un oficio llama a otro. Quien lima esquinas llama a quien barre llama a quien recoge las historias que caen entre las cerdas. El cuadernillo, por su cuenta, escupió una hoja cosida que no estaba antes, procedimiento de regreso ordinario. Eran instrucciones simples, delicadas, identificar la herida, una calle que no llega, una ventana que no sabe abrirse hacia adentro, traer un nombre que no sea el propio, pagar en precisión lo imprescindible, coser, respirar pan. Cuando terminaron de leer, la radio nocturna se encendió a volumen de confidencia y una locutora con acento de orilla anunció que la ciudad aceptaba solicitudes, se buscan voces con paciencia, se ofrecen regresos con correspondencia. A cada palabra la hemeroteca respondía con un crujido manso, y el túnel, allá abajo, parecía bostezar sin sueño, satisfecho. Entonces el periódico escribió un titular que no les gustó. No por la noticia, una de esas que la ciudad lleva meses empujando sin éxito, sino por la arrogancia con que estaba impreso, mañana, entierro sin nadie en la travesía de los pinos, la ciudad aprenderá. La frase, además de precisa, era insolente. A Arrin se le encogió el pan en la mano, a Mateo se le desordenó la respiración. No era que el entierro fuera real, los entierros sin nadie existen como un borde del mundo, sino que el periódico lo tratara como si fuese una lección obligatoria. Aquí no se aprende así, dijo Irene, y cogió la goma con decisión de maestra. No borró el titular, borró su tono. Frotó donde decía aprenderá y lo dejó en podrá aprender, y la marea del vaho obedeció, retirando un dedo su arrogancia. El vigilante añadió un matasellos de aire sobre la fecha, empujándola un poco hacia la tarde en lugar de la mañana, para que diera tiempo a preparar la costura. El cuadernillo escribió una atenda, los regresos no se anuncian como victorias, se convocan como oficios. Salieron los tres con esa prisa mansa de quien no corre para no estropear el pan. En la travesía de los pinos, el viento tenía reuma y los balcones colgaban macetas que parecían relojes sin números. En la acera, un banco herido por grafitis pedía una lima de lápiz, más allá, un portal respiraba cansado, como si cada visita fuese una vacuna atrasada. Pusieron en el suelo un mantel de harina, llamaron en voz baja a un nombre prestado, Rosal, otra vez, quizás para coser en plural, y la calle se redondeó lo suficiente para que nadie tropezara en la despedida. No hubo sermón, hubo método. La ciudad, al contemplar su propio gesto bien hecho, aprendió de ver, no de obedecer. Y cuando el vaho se asentó sobre la palabra mañana, esta vez con el respeto de quien pide permiso para entrar, supieron que el siguiente capítulo no esperaría a ser escrito, ya latía en la radio, en el hilo, en el túnel, con la suavidad exacta de una promesa que encuentra su oficio. La noche trajo un ensayo de niebla que no se decidía a quedarse, como un actor que prueba su parlamento desde la puerta del escenario. En la hemeroteca, la lámpara verde tomó la costumbre de respirar al ritmo del túnel, y cada respiración ordenaba el polvo con una cortesía antigua.
Irene abrió el cuadernillo por la mitad y encontró cosida una página de tela, una rareza entre papeles. En el tejido había puntos de hilván que dibujaban un plano afectivo de la ciudad, no sus calles sino sus maneras, y allí la estación aquí era una puntada doble, regresos en paralelo. Con la punta del lápiz, Irene repasó el hilo y notó que el trazo dejaba un rastro de harina, como si el mapa quisiera ser comestible por prudencia, por si alguna urgencia pedía pan antes que precisión. Mateo escuchaba la radio con la devoción de quien entiende que una voz sin rostro a veces pone la casa en vertical. El vigilante, que fingía revisar inventarios, medía el silencio para que se mantuviera elástico, ni tenso ni flojo, acorde al oficio. La radio anunció en susurro un aviso de servicio: a partir de ahora, los anuncios del periódico del mañana pasarán por corrección de tono. No es censura, es panificación. Nadie rió, las bromas, cuando sostienen un método, hacen cimientos. El cuadernillo añadió una instrucción con letra más grave que de costumbre: si la ciudad aprende, que sea por demostración; si corrige, que no pierda su calor. Irene pensó que quizá hacía falta una figura que caminara las puntadas, un oficio móvil, y lo dijo en voz alta con esa mezcla de duda y convicción que tienen las ideas cuando son decentes. El vigilante aceptó sin firma y señaló un abrigo colgado desde otros inviernos, el de inspector de Bao. Les quedó claro que inspeccionar Bao no era mandar en el aire sino preguntar a la respiración si se siente bien en el pecho de todos. Al día siguiente, probaron el cargo nuevo en la calle donde el viento torcía la basura con mala educación. Irene llevó el dedal que dejó Encarnación y se lo puso en el índice para no lastimarse con las esquinas diplomáticas. Mateo, con el sello respirado guardado en el bolsillo, tocó la puerta de un local vacío que olía a cola seca. Sobre el cristal, alguien había pegado hace años un rótulo desteñido: se traspasa el día. Lo leyeron como quien recibe una herencia y se miraron con culpita buena, esa que avisa de que algo útil está a punto de suceder. Entraron, extendieron sobre el mostrador una nube de harina y pronunciaron en orden 3 palabras que el cuadernillo recomendaba para casos de abandono: se queda aquí. El local, agradecido, acomodó sus ecos, y el rótulo se cayó con un suspiro que no lastimó a nadie. Detrás del mostrador apareció una caja con etiquetas de archivo y gomas resecas, y en el fondo, una libreta de pedidos con iniciales remotas. El vigilante, que había esperado en la puerta con esa delicadeza suya de dejar trabajar al método, entró para estampar con el sello sobre la primera hoja las letras que el Bao dictó: alta provisional de sitio. A falta de tinta, el Bao de hierro hizo milagros razonables, y el relieve quedó limpio, como si la palabra hubiese estado siempre esperando allí. De la calle llegó el rumor de una mujer llamando por su patio a alguien que ya no vivía. No era llanto ni insistencia, era un ensayo de regreso. El inspector de Bao, ese título provisorio que acababan de inventar, asintió con profesionalidad recién nacida y dejó constancia en la caja de tarjetas: local sin dueño adopta nombre de barrio, pan con apellido. Fue entonces cuando la radio, traviesa con ética, se permitió una noticia chispa: mañana, la travesía de los Pinos dejará de ser atajo y será amparo, la ciudad adopta maneras de manta. El periódico obedeció la corrección de tono sin discutir, como si por fin entendiera que la precisión, sin ternura, es un filo y no un instrumento. Quedaba, sin embargo, un trabajo más hondo, de esos que no se anuncian porque no caben en la cartelería. Irene propuso acudir al taller de visitaxis al borde del río, donde siempre se acumulaban ruedas con melancolía. Una ciudad que aprende a decir: aquí, no puede tolerar que sus círculos estén quietos por abandono, dijo, y el cuadernillo le subrayó la frase sin tinta, dándole el peso exacto de las cosas que merecen quedarse en la memoria común. Bajaron al galpón húmedo y encontraron al dueño sentado sobre una silla con carácter de banco de iglesia, mirando un manillar como si fuera un prócer derrotado. No pedía ayuda porque los hombres habían aprendido a no pedirla, pero los objetos tienen su lengua, y las cámaras, las cadenas, los pedales hablaron con aburrimiento de espera larga. Irene y Mateo tendieron sobre el piso un paño de harina con forma de ruta, cosieron con hilo blanco 2 radios en una rueda huérfana, y la presentaron al túnel para que aprendiera a pronunciar volver. El túnel, generoso, exhaló un vaho que olía a agua vieja y herrumbre amable, y la rueda, al recibirlo, recuperó su idea de círculo útil.
El dueño del taller no aplaudió ni lloró, se le acomodó la espalda y dijo gracias como quien endereza una lámpara. La radio del vigilante decidió entonces regalarles una frase sin autor: regresar no es dar marcha atrás, es aprender donde comienza el camino. La apuntaron en el dorso de una etiqueta y la pegaron en el visitaxi más cansado. Al salir, la estación aquí latía bajo sus suelas como una brújula que no necesita norte porque, al fin, tiene pronombre. Supieron, con esa certeza blandita que los oficios dejan en el vientre, que el capítulo siguiente pediría manos más anchas, el periódico empezaría a traer titulares que no solo nombraban, sino que reclamaban decisiones. Y, como quien apaga con 2 dedos una cerilla para que no queme la mesa, cerraron la hemeroteca con cuidado, dejando que la lámpara verde se durmiera encima del cuadernillo como un gato que sabe custodiar sin ruido. Capítulo 3. El periódico del mañana. Al amanecer, la hemeroteca sudaba una humedad fina que hacía más sincero el olor del papel. Sobre la mesa de media luna, el periódico del mañana no esperaba, imponía. Titular ancho: respiración fría, demolición en la Cuesta de los Regresos, la ciudad corrige su trazo. La frase entró como una herramienta equivocada en una madera noble. Irene acercó la lámpara verde, dejó caer harina sobre las letras y el vaho del túnel dibujó una costra suave alrededor del verbo demoler, como si la palabra se avergonzara de su filo. El vigilante pidió la goma con una cortesía que parecía un perdón anticipado y borró apenas el orgullo del enunciado, dejándolo en revisa su trazo. El periódico, herido en su vanidad, hizo un crujido de armario. No basta con endulzar, dijo Irene. Si el trazo se revisa, habrá que llevar hilo. El cuadernillo, obediente a la lógica del oficio, escupió un índice nuevo: brigada de puntadas lentas. No era épica, era paciencia. Mateo leyó en voz alta: reconocer la herida, pedir un nombre prestado, pagar en precisión, coser sin prisa, dejar que el pan enseñe la forma. La radio anunció entonces, con gravedad de tren en curva, un servicio extraordinario: estación aquí habilita correspondencia con Cuesta de los Regresos, salida por andén de harina. Y el túnel, para que nadie dudara, soltó un soplo tibio que olía a hierro humilde y a madrugón de panadero. La Cuesta de los Regresos amanecía despeinada por un viento de papeles oficiales. Vallas amarillas con pretensión de pulcritud marcaban una línea sin conversación, y en los balcones había sábanas colgadas que daban a la calle un aspecto de pecho vivo. La brigada de puntadas lentas llegó sin uniforme, abrigo con historia, manos con memoria y el dedal de encarnación en el índice de Irene como una promesa pequeña. Mateo extendió el paño de harina y la Cuesta reconoció el gesto con un silencio respetuoso. El vigilante, sin hacer de capitán, leyó el modo de empleo escrito al margen del cuadernillo: no negociar con la altura, sino con la caída. Invocaron un nombre prestado: Sebastiana, que se acercó a su oído como una campanilla de patio. A cada puntada, la pendiente perdía ese filo de desaliento y se volvía transitable, una espalda cansada que, sin embargo, podía cargar una compra, un beso, un duelo. Un técnico del ayuntamiento, recién peinado de prisa, bajó con un papel que hablaba en jerga de trazas y licencias. No era enemigo, era desconocimiento. Vio el hilo y, por instinto, lo levantó con 2 dedos para que nadie tropezara. El gesto lo declaró aliado sin que lo supiera. La radio, cómplice, soltó una frase de servicio: se recuerda a la ciudadanía que los documentos también aprenden. Las vallas no se movieron por milagro, pero dejaron de parecer condena para volverse precaución. El periódico, desde la mesa verde aunque estuvieran lejos, corrigió solo su subtítulo: se estudiará el trazo con vecinos, pan y lápiz. La ciudad, cuando se mira al espejo con pan en las manos, rara vez insiste en la dureza. El pago llegó como llega la resaca del detalle. Irene intentó recordar la cara exacta de una clienta antigua, la de los molletes con ajonjolí, y la memoria se le quedó en un casi: pelo entre castaño y pan tostado, ojos entre aceituna y vidrio. No dolía, pero dejaba una humildad que pedía silla. Mateo, por su parte, quiso decir la cantidad precisa de pasos hasta la plaza y le salió algunas calles más de las que cansa un corazón en calma. La goma había cobrado con educación. El vigilante perdió la ruta corta para evitar un bar de discusiones malas. A cambio, ganó un atajo de sombra fresca que miraba al río.
En el cuadernillo apareció una nota que no regañaba, enseñaba: el precio mantiene el método decente. Cuando terminaron la costura de la cuesta, una mujer que no habían visto nunca dejó en el alféizar de una ventana una bandeja con panecillos. No dijo gracias, dejó migas hermosas, ordenadas como semillas. La brigada entendió que la ciudad pagaba también con oficios, y el vaho del túnel, satisfecho, se acomodó en los pulmones de todos sin pedir carnés. El periódico del mañana apretó entonces su orgullo y sacó otro titular de los que no admiten siesta: galería subterránea clausurada por seguridad, túnel sin voz hasta nuevo aviso. La nota, además de seca, mentía. El túnel respiraba perfecto, con esa tos limpia que tienen los viejos sanos. Irene colocó el periódico a la altura de la lámpara verde y le habló con la calma de una panadera que explica por qué no se abre el horno antes de tiempo. No te creemos así, dijo. Si tienes miedo, dilo con tus palabras flacas. La goma borró la dureza y dejó un hueco por donde el vaho pudo escribir su propia versión: se escuchará al túnel. Seguridad de ida y vuelta. Decidieron bajar y el vigilante, que tenía llave de todo lo razonable, abrió la puerta con una discreción que parecía pedir permiso a las paredes. Abajo, el aire sabía a metal con azúcar leve, un sabor rarísimo que solo existe cuando algo se salva sin exhibición. En el andén de harina, la estación aquí latía en una cadencia nueva, más baja, más de vientre que de pecho. Está pidiendo tono, dijo Mateo con el oído educado por radios nocturnas. El cuadernillo asentó. Las ciudades no se clausuran, se afinan. Sobre los rieles invisibles pasaron, como si tal cosa, 2 bicicletas con canasto riéndose llenas de pan la tarde anterior. Afinar, entendieron, sería su oficio del día. No tardó el conflicto humano, ese imán insistente que todo método atrae cuando funciona. Un concejal, con sonrisa aprendida, apareció rodeado de ayudantes que llevaban carpetas como escudos. No venía a pelear, venía a entender lo justo para salir en la foto correcta. La brigada sostuvo la cortesía como una bandeja con sopa llena, sin volcar. Irene le mostró el sello respirado y le dijo que aquello no era una protesta, era un reglamento de ternura. El concejal tocó con el índice el relieve del sello y el vaho le mojó la yema. Se sorprendió de no mancharse. ¿Y la seguridad?, preguntó en voz más baja, ahora sí buscando saber si su miedo había elegido bien las palabras. El vigilante habló como quien pule una arista con papel de lija fino: clausurar es cerrar y olvidar. Afinar es abrir y estar. La ciudad se hace responsable cuando afina. En la radio, casi como una travesura, un locutor del barrio anunció: mañana, visita técnica al túnel, entrada con pan y lápiz. Se ruega no traer grandilocuencia. El concejal guardó el orgullo en el bolsillo junto a un caramelo sin abrir y pidió quedarse un rato. La estación aquí, discreta, le dio sitio, y la ciudad, que no es tonta, apuntó la fecha con un lápiz que no pincha. Al subir, el periódico del mañana parecía más liviano. No estaba vencido, estaba educado. Y la brigada, con el hilo blanco aún tibio en los dedos, supo que quedaban costuras más grandes para esa tarde. Alguien había dejado un sobre en la mesa con una etiqueta clara y casi dolida: entierro sin nadie, reanudación. El sobre olía a archivo y a prisa sostenida. Dentro, una tarjeta con borde dentado repetía, con una caligrafía que conocía el temblor: entierro sin nadie, reanudación, y debajo, en letra más pequeña: no posponer. Irene dejó caer un velo de harina sobre la tarjeta como quien tapa un dulce para que no se reseque, y el vaho del túnel escribió, a su modo, el protocolo que pedía el caso: llevar hilo blanco suficiente, un pan sin partir, una palabra que no fuera nombre y la goma en estado de cortesía. El vigilante señaló una hora que no existía en los relojes, después del último tranvía imaginario, y todos entendieron que sería al caer esa tarde, cuando la ciudad baja los párpados pero aún escucha. En la travesía de los pinos, donde la primera vez dejaron un amparo en lugar de un atajo, alzaron un mantel de harina con el tamaño justo para una despedida que no se hiciera teatro. Mateo, con la radio abierta a volumen de respiración, pidió silencio a las cosas y las cosas obedecieron. Los contenedores suspendieron su queja metálica, un perro contuvo su ladrido en una especie de bostezo educado.
Y una persiana decidió no bajar del todo para mirar sin hacer sombra. La palabra que no era nombre apareció como quienes llegan con pudor, presencia. Irene la dijo en voz baja y fue suficiente, porque un entierro sin nadie no es de nadie, pero no puede ser sin presencia. El cuadernillo marcó el borde del suelo con puntadas lentas, haciendo sitio para los pasos que no iban a darse, y el pan, intacto, ocupó el centro como un corazón en descanso. Llegaron 2 hombres del servicio municipal con oficio en las manos y vergüenza en la mirada, acostumbrados a cerrar asuntos sin ceremonia porque la agenda aprieta donde no debe. Dieron el hilo sin pedir permiso y entendieron que esa vez el tiempo no se recortaba con tijera, sino con aguja. La radio, como si hubiera aprendido por fin la voz de las ciudades prudentes, anunció en tono de misa doméstica: se procede a la reanudación de despedida pendiente. Se ruega a los presentes pronunciar, aquí, sin apretar los dientes. Nadie lloró por encargo, una vecina encendió la luz de la escalera y la dejó encendida, gesto exacto de hospitalidad. Irene rozó el pan con los nudillos y murmuró algo de horno y amparo. Mateo acercó la goma al borde de una palabra que quería ponerse contundente, definitivo, y la aflojó hasta suficiente. El aire lo agradeció con una tibieza que no era de verano ni de calefacción, era la temperatura de las cosas bien hechas. El vigilante marcó con el sello respirado una etiqueta que decía acto concluido con sitio, y los 2 hombres, al terminar, se quedaron un segundo más de lo pagado, como quien no quiere irse enseguida de una casa que, de pronto, se siente suya. El periódico del mañana, allá en la lámpara verde, rectificó sin llanto: la ciudad despide sin ruido lo que no tuvo cortejo. Se registra presencia. La travesía dejó de pronunciarse en futuro. Al volver a la hemeroteca, la mesa de media luna tenía una sombra nueva, la clase de sombra que dejan los duelos obedientes. Sobre el periódico apareció, sin que nadie lo posara, un recorte de la sección de anuncios domésticos: se necesitan manos para coser regresos. Se paga con oficio y pan. Irene se rió con susto amable, la plantilla crecía como crecen las masas en reposo, en silencio y por dentro. El cuadernillo escupió otra hoja cosida, manual de afinación de túneles, con instrucciones que parecían recetas de familia: ventilar con palabras que abren el pecho, evitar la grandilocuencia que hace moho, medir con el oído, pagar con precisión blanda, rubricar con sello respirado. Mateo, que tenía el oído confiado por las radios de patio, fue hasta estación aquí y se sentó a escuchar las vibraciones del muro. La palabra sin acento ya no gritaba, parecía haber aprendido modales de andén. Un muchacho del barrio llegó con una bicicleta de reparto con la cadena floja y preguntó si allí arreglaban cosas que no se ven. Irene le colocó el dedal, le enseñó a no pincharse con sus prendedores de prisa, y lo dejó sellar una etiqueta: correspondencia, pan con apellido. La estación celebró con un latido redondo, y el periódico, haciendo gala de su nuevo tono, escribió pequeño: mañana, la ciudad coserá sin foto. Fue entonces cuando la goma pidió su salario. Irene intentó recordar la letra de una canción de infancia y se le quedó en una sílaba que no quería avanzar. Mateo quiso precisar el color exacto de la lámpara y oyó entre verde y otra cosa. Pagaron sin quejarse, al método no se le regatea y, a cambio, da un orden que se puede evitar. Cuando la noche se echó como un abrigo sobre la ciudad, la radio pronunció una alerta de cariño: se avecina un exceso de precisión en los titulares relativos al río. El periódico, acaso picado por su propia elegancia reciente, había empezado a medir con escuadra lo que en el agua se mide con paciencia. Bajaron los 3, Irene, Mateo y el vigilante, por la rampa de servicio al borde del cauce, donde las ranas llevan décadas dando la hora con su reloj blando. En la barandilla había pegada una etiqueta viciosa: prohibido quedarse, y esa frase no solo era mentira, era grosera. Mateo, inspector de Bao por bautismo de oficio, apoyó la palma y pidió permiso a la humedad. La etiqueta soltó su pegamento con la humildad de quien se sabe fuera de lugar. No borramos la norma, dijo Irene, borramos la falta de ternura. Con la goma aflojaron el mandato hasta se ruega dejar sitio, y el río, agradecido, subió medio dedo de música. El cuadernillo cosió en el margen una nota: aquí no es una orden, es una invitación. Al regresar, la lámpara verde hizo un círculo más abierto,
como si en su luz pudiera caber otra mesa, otra radio, otro pan. El periódico, ya sin soberbia y sin miedo, se dejó corregir por la noche y publicó, en vaho claro, su último aprendizaje del día: mañana, la ciudad continuará su oficio. Se admiten manos, no héroes. Y la estación aquí, que no pide aplauso ni cierre, quedó respirando a ritmo de horno apagado, con la certeza tranquila de que el aquí estaba siendo, por fin, un acuerdo más que una palabra. Capítulo 4. Brigada de puntadas lentas. La mañana llegó con la modestia de un delantal limpio. En la hemeroteca, el periódico del mañana amaneció más pesado que de costumbre, como si hubiera dormido con abrigo mojado. Trazaba en vaho una página de servicio con columnas estrechas, solicitudes de corrección recibidas durante la noche. No eran gritos, eran cartas. Una vecina pedía que la sombra de su portal dejara de asustar a los niños a la hora de merendar, un kiosquero rogaba que el viento no le barajara las revistas como si fueran cartas de una partida que no juega, la encargada de un bar solicitaba paciencia para su café cansado que aún quería existir. El cuadernillo respondió como responden los panaderos a los pedidos de roscas en fiesta, sacando una hoja cosida con la primera lista de la brigada de puntadas lentas. Irene anotó a mano, con la letra que hereda de su abuela, los encargos del día, y Mateo, inspector de vaho en práctica permanente, ajustó el dial de la radio para dar sitio a las señales que la ciudad emite cuando quiere que la escuchen sin orgullo. El vigilante administraba la mesa de media luna con la elegancia de un maitre que acomoda sillas en una boda sin protocolo, repartiendo etiquetas en blanco y el sello respirado, todavía húmedo del túnel. Salieron a la calle sin disfraz de héroes, pan en una bolsa de tela, hilo blanco en una cajita de metal, goma en un estuche de lápices que conocía todas las obras de un colegio antiguo. La estación aquí, allá abajo, latió 2 veces como quien hace bendición laica y les envió un hilo de aire tibio que olía a herramientas bien guardadas. La primera puntada fue al borde del barrio del Río, donde el kiosco tenía las portadas aprendidas de memoria. El viento, sin mala intención, jugaba a cambiar de sitio las caras y los titulares, y a veces dejaba tragedias en el estante de los chicles. Irene extendió un mantel fino de harina frente al mostrador como quien tiende una alfombra de bienvenida al silencio. Llamaron a un nombre prestado que el cuadernillo le sopló al oído, Amparo, y el kiosco, agradecido, bajó medio dedo su ruido de papel viejo. Con el hilo, cosieron a la madera 3 puntadas pequeñas en los cantos del estante para que el viento, cuando llegara con ganas de barajar, notara el trabajo y respetara el orden. No es prohibirle jugar, dijo Mateo, es enseñarle a no desordenar lo que da de comer. El kiosquero, hombre de ojos de siesta bien llevada, ofreció una bolsa de cacahuetes como pago de oficio y se quedó mirando el sello respirado sobre la etiqueta, kiosco con puntada. El periódico del mañana, desde su sitio de lámpara, corrigió un rincón de su orgullo y dedicó, en un recuadro, una nota con tono de vecino: mañana, el viento sabrá quedarse a mirar. La goma pidió entonces su moneda invisible y cobró una precisión mínima. Irene intentó recordar si el dibujo de su primer cuadernillo de niña tenía barcos o soles en la tapa y la memoria le devolvió cuaderno. Mateo quiso precisar si el kiosco era color madera o madera color kiosco, y la frase se le redondeó sin filo. Pagaron con una sonrisa que sabía a pan sin prisa. El segundo encargo los llevó a un portal que, al anochecer, conjuraba un miedo pequeño, de esos que avergüenzan porque no son tragedia, pero hacen mella. La sombra, proyectada por un farol que se creía juez, caía como una riña sobre la acera. La brigada de puntadas lentas despegó el paño de harina en el quicio, y el vaho del túnel, avisado por la radio con una melodía casi de nana, subió hasta ellos con olor a hierro templado. Irene, con el dedal de Encarnación, hilvanó puntadas en el aire, entre farol y pared, como quien enseña a 2 vecinos a llevarse bien sin fusionarlos. Cada puntada borró un poco de precisión en la frontera de la sombra, transformando el borde en una zona amable donde la oscuridad se volvía tejido y no corte. Una niña cruzó con su patinete y miró hacia arriba sin apretar los dientes, que fue el examen mejor. El vigilante selló una etiqueta: sombra afinada, visita de cortesía mensual. El periódico del mañana, casi contento de su propia disciplina, tomó nota y cambió su frase fea de la víspera, esa que decía clausura por seguridad, por una que respiraba paciencia: ajuste con personas.
La goma, con esa ética invisible suya, cobró un ápice de capacidad para recitar refranes completos, y a cambio dejó la ciudad con una luz menos agresiva en ese tramo. No hubo aplausos, hubo un banco que decidió dejarse usar sin chirrido. La niña volvió a pasar al amanecer siguiente. Nadie la entrevistó, la ciudad siguió de oficio. La tercera solicitud era una rareza que pedía oído. En el bar norte, el café había perdido su mañana. Ya no olía a conversación sino a obligación. Una pena pequeña, pero pena. Entraron con la cortesía de los que no pretenden enseñar recetas a quien sabe de hostelería desde antes de que uno supiera escribir. Irene pidió un café y no lo endulzó. Mateo escuchó la máquina no por el ruido, sino por sus pausas, y el vigilante dejó la radio abierta sobre la barra como quien abre una ventana. El cuadernillo decía, pagar con precisión blanda, dejar ir una medida para ganar una mañana. Irene se dio la exactitud de la cucharilla, esa coreografía de metal que ella ejecutaba sin pensar, y, al soltarla, el café recuperó un latido en la superficie. A veces el oficio se ahoga en su perfección, dijo el dueño, y fue una clase gratis. Con el hilo, cosieron 2 palabras en el cartel del bar, quédese un poco. El periódico del mañana registró el ajuste con una timidez digna, mañana, el bar norte servirá café con tiempo al lado. La goma, que siempre cobra cuando el método trabaja, se llevó una fecha exacta de una anécdota que ya no necesitaba cronología para conservar su valor. El dueño, que no regala elogios, dejó pagados 2 desayunos exquisitos para una pareja desconocida. No eran para Irene y Mateo, eran para la ciudad, que los cobraría cuando quisiera. La brigada entendió que así se siembran regresos sin imponerles calendario. El cuarto caso los encontró al borde de la cuesta de los regresos, donde la noche anterior dejaron cosida una pendiente que ya admitía abrigos pesados sin tedeum. A media ladera, una anciana trataba de sacar una silla a su puerta, costumbre vieja de ver pasar el mundo con las rodillas a cobijo. La silla cojeaba con la terquedad de los muebles que han vivido demasiado. El hilo blanco pidió entonces un gesto extraordinario, no coser la madera, coser la calle a la silla. Lo hicieron con 2 puntadas invisibles que unieron la baldosa al pie renqueante, y la cuesta, orgullosa de su nueva urbanidad, ofreció equilibrio. La anciana se sentó y dijo que así, por fin, podía seguir corrigiendo diccionarios con la vista sin hacer ruido. ¿Qué corrige?, preguntó Mateo, con ambición amable. Palabras que se han puesto orgullosas, contestó. Les quito un adjetivo y vuelven a entrar en las casas. El vigilante tomó nota como quien copia una receta. La estación aquí envió desde abajo un latido redondo. Ese invento, coser silla a baldosa, era una clase de ingeniería afectiva que merecía aparecer en el manual de afinación. El periódico del mañana la publicó en chiquito, como se publican las mejores cosas, sin trompeta. La goma cobró ese día una precisión que Irene había atesorado en secreto, la capacidad de cortar el pan exactamente por donde se divide la miga de un modo bello, y, al entregarla, el cuchillo aprendió una belleza más ancha, la del trozo imperfecto que se reparte mejor. La anciana, antes de despedirlos, dejó una frase en el cuadernillo con letra que venera los márgenes: afinar es aprender donde se sienta bien la silla del mundo. El quinto pedido, al cierre de la mañana, tenía olor a oficio de otros. Un almacén de telas en liquidación había pegado en el escaparate un cartel cansado que decía últimos días. Pero los días no se iban, estaban ahí, doblados y esperando tijera con mirada nueva. El dueño, hombre de manos que no saben estar quietas, reconoció en el hilo blanco un parentesco remoto y permitió que el método entrara sin desconfiar. Pusieron harina sobre el mostrador para ver el dibujo de los pliegues viejos, y el vaho del túnel escribió en la capa fina un mapa de cortes manso: no despedir metros, despedir enojos. La brigada de puntadas lentas cosió con el cuadernillo una etiqueta nueva: telas con memoria, se vende por abrazo. No era estrategia de mercadillo, era una invitación honesta a que la gente entrara a contarle al paño qué iba a hacer, para ver si la tela quería participar. El periódico del mañana, en su columna de economía doméstica, se permitió una ironía buena: mañana, la ciudad ensaya una contabilidad de abrazos. La goma cobró en Irene el recuerdo exacto del número de pasos que separaban a su madre del mostrador de niña cuando pedía retales:
dejó, en su lugar, una cifra blanda que sirve igual para no perderse. El dueño sacó de un cajón una cinta métrica vieja con borde pelado y la regaló al cuadernillo. Para que midan lo que no se mide, dijo. La estación, allá abajo, sonrió con su manera de ladrillo y latido. Quedaban la tarde y su ronda de silencios, pero la brigada, antes de sentarse a comer en la mesa de media luna, supo que el hilo pedía todavía un trabajo en la hemeroteca, afinar el propio periódico, enseñarle a pedir perdón cuando se adelanta con demasiada seguridad. Y el capítulo, sin hacerse el interesante, abrió sitio en la lámpara verde para que, cuando diga sigue, podamos terminar la costura del día con 3 puntadas más y la ciudad se vaya a dormir con un aquí un poco más habitable. Volvieron a la hemeroteca para afinar al propio periódico, que había aprendido modales pero no sabía pedir perdón. La lámpara verde, cómplice, ofreció una luz redondeada como mesa de domingo, y el vaho del túnel subió despacio, con ese cuidado que tienen los trenes cuando pasan por barrios donde la gente duerme siesta. Irene extendió un velo de harina sobre la portada y la radio, bajita, puso una música de acordes sin guitarra, puro rumor de agua. El cuadernillo sugirió una liturgia laica, enumerar en voz alta las veces en que el periódico se adelantó con exactitud hiriente y devolverles espesor humano. Mateo, inspector de vaho, leyó un titular viejo que decía desalojo ejemplar. La goma acarició la palabra ejemplar hasta dejarla en doloroso y evitable, y el papel, por primera vez, sudó una gota de disculpa. Otra noticia hablaba de vecinos conflictivos, el hilo blanco cosió al margen nombres con cansancio, y la frase bajó el mentón, menos altiva. El vigilante puso el sello respirado sobre la cabecera, al retirarlo, quedó en relieve una muesca pequeña, casi invisible, que decía erramos con buena fe. El periódico, obediente a su propia educación recién aprendida, reaccionó con un crujido humilde y añadió por sí mismo una fe de vida, si me adelanto, que sea para poner una silla, no para cerrar una puerta. El precio, como siempre, se cobró en precisión. Irene perdió la capacidad de recordar con exactitud la distancia entre el mostrador y la puerta de su panadería, y en su lugar apareció una medida de abrazo. Mateo olvidó el apellido exacto de un locutor querido, y la radio, agradecida, le devolvió timbres de barrio enteros, suficientes para encontrarlo sin agenda. El cuadernillo, satisfecho, guardó una cinta métrica bajo las tapas para cuando hiciera falta medir lo que no se puede medir sin ternura. La tarde se abrió como un costado de nube y la brigada recibió un mensaje raro, escrito en papel cebolla, que pedía un ajuste de cartografía afectiva en un cruce anodino donde siempre se perdían los saludos. No era una calle famosa ni una plaza de calendario, era una intersección tímida donde la gente se cruzaba sin mirada y las bicicletas reducían la marcha como si sospecharan una pequeña tristeza. Llevaron el paño de harina, el hilo y la goma, la radio se quedó muda para escuchar mejor. El método pedía 2 gestos simultáneos, aflojar la precisión del cruce y coserle una memoria breve. Irene raspó con la goma el borde de la línea blanca pintada en el suelo, no la borró, la volvió amable, menos sentencia y más sugerencia, y el asfalto respiró como quien cambia de postura en una cama vieja. Mateo invocó un nombre prestado, Consuelo, y el hilo atravesó el aire entre esquina y esquina, puntadas tan finas que solo las sienten los tobillos. En la fachada de un ultramarinos, una chapa oxidada decía se atiende mal y tarde con sorna defensiva, la afinaron hasta se atiende como se puede, pase y verá, y la puerta, por primera vez en años, sonó a campanilla bien afinada. Un chico con mochila se detuvo a que un hombre mayor cruzara, y ambos, torpes de práctica, se dijeron gracias y anda, pasa como quien redescubre un idioma que tenía en la casa. El periódico del mañana escribió, sin ambiciones, un recuadro de pie de página, mañana, este cruce sabrá sostener las miradas un segundo más. El cobro fue pequeño y justo, el vigilante olvidó por un instante la combinación del candado de la bicicleta y tuvo que pedir ayuda. Al hacerlo, aprendió a dejar que le sostuvieran el manillar, y ese aprendizaje, tan simple, dejó un brillo limpio en el metal. La estación aquí, desde su debajo, latió con cadencia de tren corto, esos que paran en todas y prestan su horario para la vida. Quedaba la puntada última del día, afilar sin herir la frontera entre el río y una explanada de obras donde la ciudad, de cuando en cuando, perdía la paciencia. La noche traía ya un frío bien educado,
el que sabe quedarse en los hombros sin enfriar la conversación. Extendieron la harina sobre el cemento, que tragó el polvo como un pan dispuesto a aprender levadura. El cuadernillo abrió una hoja cosida con un plano mínimo, dibujaba un pasillo de regreso entre dos casetas, un camino sin pretensión para que vecinos y obreros compartieran la pausa sin invadir oficios. Llamaron a un nombre sin genealogía, sitio, y el vaho del túnel, subiendo por rejillas y grietas como quien conoce todas las escaleras de servicio, dejó una humedad amable en las botas. Con el hilo blanco, cosieron al aire una señal invisible, siéntese aquí sin estorbar, y apareció, como si hubiera estado siempre, un borde de hormigón que encontró postura de banco. Un capataz se quitó la gorra y se sentó junto a una mujer que traía termos. Hablaron de nada, que es la manera de hablar de todo cuando aún no se ha ensayado la confianza. Mateo selló una etiqueta, obra con descanso compartido, e Irene dejó 2 trozos de pan envueltos en papel manteca, escritos a lápiz con la frase para quien vuelva mañana. El periódico del mañana, con su nueva humildad, prometió contarlo sin épica ni moraleja, apenas diría, la ciudad encontró un modo de no estorbarse. La goma, al cerrar la jornada, cobró una última moneda. Irene perdió el recuerdo exacto de la primera vez que oyó el horno decir su nombre, a cambio, ganó la certeza de que el horno, cuando está vivo, siempre llama por alguien. Subieron despacio, como suben los que han trabajado sin aplauso, y en la hemeroteca la lámpara verde respiraba al compás de un gato que dormía sin existir. La estación aquí quedó latiendo como pan que reposa, y el cuadernillo, satisfecho de oficio, cosió en su última línea del día una invitación mansa: mañana, afinar un puente que no cruza agua, un puente entre turnos. La brigada entendió que el siguiente capítulo abriría ese gesto, y la ciudad, sin dar importancia, se acomodó para dormir con un aquí un poco más ancho en el pecho. Capítulo 5, Puente entre turnos. El periódico del mañana amaneció con un titular que no cruzaba agua y, sin embargo, pedía puente, cambio de turno sin relevo, la ciudad pierde pulso. La lámpara verde, sensible al cansancio de las horas, redondeó su luz como quien sirve caldo a los que llegan tarde. El cuadernillo cosido con hilo blanco abrió una hoja que olía a metal limpio y café recalentado: afinar un puente entre quienes se van y quienes llegan. No de hierro ni de piedra, de respiración. Irene extendió harina sobre la mesa de media luna y la radio anunció, en voz de madrugada amable, una convocatoria breve: se ruega presencia en la nave de los visitaxis y en el hospital pequeño de la ladera. Puente de gesto, no de discurso. Mateo, inspector de vaho, acercó el sello respirado al borde de la portada y dejó una marca mínima: correspondencia, turno. El vigilante, con su elegancia de custodio de lo que no se puede medir, cargó una caja con tazas desparejadas y pan de corteza honrada. No había prisa, había método. Estación aquí latió abajo como un corazón que entiende los relojes sin obedecerlos del todo. En la nave de los visitaxis, el cambio de turno siempre parecía una puerta que se cierra una peca antes de tiempo. Los de noche salían con el frío en los huesos, los de mañana entraban con la prisa en los hombros, y entre unos y otros quedaba un hueco sin pronombre. La brigada de puntadas lentas desplegó un paño de harina en el suelo, justo donde se cruzan los manillares y las mochilas, e invocó un nombre prestado que el cuadernillo escribió sin tinta, mientras. El túnel exhaló su vaho con olor a hierro amable, y la palabra se quedó flotando como un andén bajo, accesible. Irene cosió al aire 2 puntadas, entre una llave inglesa y una mano lavada, entre una lista de recados y un bostezo orgulloso. Cada puntada sostenía un segundo más de mirada, y ese segundo bastó para que uno dijera cómo estuvo, y el otro: te dejo esto caliente. No era ceremonia, era oficio de humanidad. El vigilante selló una etiqueta: puente de mientras, activo, y el periódico del mañana cambió su urgencia por humildad: mañana, los visitaxis se entregan el día con tazas desparejadas. La goma cobró con justicia. Irene perdió la exactitud de la hora en que encendía el horno por primera vez, a cambio, ganó la medida humana de un muy temprano que sirve para cuidar. El hospital de la ladera pidió otra clase de costura. Allí el turno era frontera con historias pegadas al borde: quien entraba traía café, quien salía dejaba ojos. El pasillo de urgencias tenía un eco que hacía daño y unas sillas que nunca aprendían balance.
Mateo apoyó la radio en el mostrador con la delicadeza de quien deja un vaso de agua en una mesilla y buscó en el dial una frecuencia de río lento. El cuadernillo indicó un gesto raro, borrar precisión en el reloj de pared, solo un poco, para que el relevo tuviera lugar de abrazo. La goma flotó sin escándalo y la aguja de los minutos se volvió dibujo de paciencia, no se paró, respiró. Irene ató con hilo blanco una puntada invisible entre la taquilla y la puerta del vestuario, y al pasar, las batas notaron que el tejido sabía de afecto. Una residente dejó una frase en voz bajita, no llego a todo, y la frase, al tocar el hilo, se volvió alcanzamos lo que importa. El vigilante estampó el sello respirado en una etiqueta que decía Puente Clínico, y el periódico del mañana, por fin educado, prometió contarlo sin heroísmo, mañana, el relevo entra por la puerta del pecho. El precio, otra vez, se pagó en medida. Mateo olvidó la precisión de un apellido en la placa de un médico a quien admiraba, la radio le devolvió la música de su manera de saludar, suficiente para encontrarlo cada vez. El tercer arco del puente surgió donde menos se espera un puente, un supermercado con sueño, entre el cierre de noche y la primera caja que pita en la mañana. Había un décimo de hora donde la ciudad se quedaba sin pan de hoy y sin pan de ayer, y ese vacío volvía ásperas las manos. La brigada desplegó harina sobre un palé, invocó un hombre sin familia, entre, y cosió una puntada de ida y vuelta entre el obrador del fondo y la puerta de carga. La panadera del turno que terminaba dejó, a través de esa puntada, un canasto con casi pan, hogazas a medio cocer que el horno de la mañana adoptaría para darles la última luz. No era trampa, era ternura aplicada a logística. El túnel, desde su debajo, celebró con un vaho breve de horno viejo. El vigilante marcó puesto intermedio en la etiqueta y la pegó en una pared sin pretensiones. El periódico del mañana entendió la clase de noticia y la guardó en la sección de economía blanda. Mañana, no faltará pan en la esquina donde antes faltaban 5 minutos. La goma cobró con sutileza, Irene perdió la capacidad de cortar al milímetro el papel manteca, a cambio, aprendió a envolver con una belleza torpe que abriga mejor. El cuarto tramo del puente se afinó en la cochera de autobuses, a la hora en que las dormilonas se convierten en líneas y las líneas en destinos. El hueco entre turnos allí era un bostezo que no sabía dónde apoyarse. Mateo, inspector de Bao, supo que el aire pedía otro tipo de música y buscó en la radio una voz que hablara como los que madrugan sin quejarse. La encontró, un locutor que decía buenos días como quien da una manta. El cuadernillo indicó una operación de precisión blanda, mover un banco 10 centímetros, limar con lápiz el filo de un escalón que tropezaba en el ánimo, coser con hilo blanco una línea de ola entre la garita y la máquina de café. Irene repartió rebanadas de pan tostado con una generosidad que no sabía de caridad sino de calor, y el vigilante, con sus manos que saben dónde no estorbar, sostuvo la puerta para que los que entraban y los que salían no chocaran su prisa. Una conductora de madrugada dejó en el cuadernillo una frase que aprendió en carretera: el puente de verdad es mirar un segundo el semáforo del otro. El periódico del mañana, sin afectación, anotó en una columna estrecha: mañana, la cochera sabrá a casa por un instante. La goma cobró un retazo de exactitud. Mateo ya no recordó a qué hora exacta cambiaba la luz en ese túnel urbano, pero aprendió a reconocer el momento por el olor del aire. El quinto y más delicado arco del día no estaba en un lugar, estaba en una palabra: relevo. La ciudad la había usado mal, como quien dice dejar cuando debía decir entregar. El cuadernillo, severo con cariño, propuso una corrección de diccionario practicado en calle: borrar el borde de relevo que suena a abandono y coserle uno que suena a pacto. En la hemeroteca, Irene espolvoreó harina sobre la palabra escrita en el periódico y la goma, con suavidad, desafiló la sílaba dura. Relevo quedó respirando como pan abierto: lo que pasa de una mano a otra conserva calor si las manos se miran. Estación aquí latió como para marcar el compás y el túnel, invisible bajo todo, articuló su aprendizaje en una ráfaga corta: no hay vacío entre turnos si hay mientras. El vigilante selló una etiqueta final: puente activo, y la guardó en el archivo entre parques sin perro y farolas con memoria. El precio, generoso y justo, se repartió entre los tres. Irene confundió por unas horas la receta de azúcar con la de sal y tuvo que corregir con oficio humilde:
Mateo perdió el número exacto de la línea del bus que lo trajo la primera vez a la hemeroteca y ganó una escena perfecta de aquel día. El vigilante olvidó por minutos dónde dejó su gorra y, al buscarla, saludó a medio barrio que lo llamó por su nombre. La ciudad, sin decirlo, entendió que un puente entre turnos no es un acto, es un hábito. Y cuando la lámpara verde redondeó un círculo más amplio, el periódico del mañana escribió, sin inclinarse demasiado, la promesa para la noche: mañana, consejo de mapas, la ciudad decidirá dónde poner su siguiente, aquí. La ciudad pidió entonces un tramo invisible del puente, el que une a quienes trabajan sin verse jamás. Un sastre de la calle estrecha remataba dobladillos mientras, a kilómetros de hilo, una barrendera dejaba limpio el borde de una avenida que él no pisaría. El periódico del mañana traía, en vaho tímido, una sugerencia: correspondencia de oficios que no coinciden. Irene extendió una nube de harina sobre el mostrador del sastre y pidió permiso con ese gesto que no invoca suerte, invoca cuidado. El cuadernillo indicó coser un mientras entre el pedal de la máquina y el mango de la escoba, puntada que no viaja por la vista sino por la respiración. Mateo sintonizó en la radio una franja de madrugada donde llaman desde barrios distintos con voces que nunca se cruzan, y dejó el aparato encendido en la trastienda, el vaho del túnel. Al escucharse nombrado por dos oficios que jamás comparten reloj, hizo un movimiento de pecho, una especie de asentimiento que calentó el aire. El vigilante estampó el sello respirado en dos etiquetas gemelas: entrego calor y recibo equilibrio. La barrendera, sin saber de liturgias, notó que sus giros al final de la avenida salían con menos esfuerzo. El sastre, sin saber de radios, descubrió que el hilo corría más dócil por la guía. La goma cobró un precio curioso. Irene perdió la precisión exacta para unir dos extremos de cuerda sin que sobrara nada y, a cambio, aprendió a dejar un resto mínimo que sirve para deshacer sin herir. El periódico lo contó en la sección pequeña que nadie firma y todos leen: mañana, dos oficios se darán los buenos días por dentro. Quedaba el tramo del puente que más recelo despertaba, el que pasa por el Orgullo. En el mercado de Techumbre Baja, dos tenderos de puestos vecinos habían aprendido a odiarse con comodidad antigua. Medían su fortuna en la cantidad de clientes que le robaban al otro y el relevo entre sus turnos era siempre una puerta que se cerraba con ruido sobrante. La brigada de puntadas lentas llevó hilo blanco, sí, pero también una receta en voz baja: pan con trozos de corteza desiguales para que no encajara todo demasiado perfecto. El cuadernillo ordenó borrar un linde minúsculo, la línea de tiza que uno había trazado en el suelo para dividir lo mío de lo tuyo con exactitud humillante. Irene pasó la goma como quien barre migas de una mesa después de merendar y la tiza se volvió nube sin fronteras. El túnel envió una bocanada corta, olor a hierro recién lavado, que dejó en la boca un gusto de reconciliación tibia. Mateo, inspector de vaho, tendió una puntada desde una caja de tomates a una bandeja de sardinas, navegando entre géneros con una naturalidad que escandaliza al orgullo y tranquiliza al apetito. El vigilante clavó discretamente una etiqueta en el poste central: entregar no es perder. Los tenderos, que no son villanos sino cansados, encontraron al fin una frase que no dolía: te dejo el cambio contado. El periódico del mañana notó el milagro administrativo y prometió no escribirlo con trompetas. Apenas apuntó: mañana, el mercado cerrará con menos ruido. La goma se llevó una moneda más. Mateo olvidó la cifra exacta de un descuento famoso y guardó, en su lugar, la cara precisa de quien lo agradeció. A veces la ciudad cobra en matemáticas para devolver humanidad. La última puntada del puente pedía cerrar el día sin clausurarlo, dejar un respiro donde fuera posible volver con honra. La hemeroteca, a esa hora en que el polvo se alisa solo, parecía una cocina que terminó de servir pero no apagó el alma. El periódico del mañana, con su orgullo ya domado, dejó caer una tarjeta sin borde: consejo de mapas, decidir el siguiente aquí. La lámpara verde hizo un círculo más bajo: intimidad de sobremesa. Irene colocó harina en el centro de la mesa de media luna, Mateo posó la radio en silencio y el vigilante abrió el archivo donde reposan las etiquetas que aún no han encontrado su esquina. El cuadernillo pidió una asamblea de manos, no voces altas, manos encima del polvo, 5 respiraciones profundas, un nombre prestado. Llegó orilla, palabra que no exige puente ni casa, palabra que ofrece borde.
El vaho del túnel subió como recuerdo de marea en Ciudad de Interior y los contornos del mapa afectivo, cosidos en aquella página de tela, se iluminaron desde la trama. Decidieron, sin votaciones ni epopeyas, que el siguiente aquí pediría raíces en el barrio donde los pisos de alquiler cambian de dueño como si fueran estaciones de tren mal dibujadas. Un aquí que enseña a quedarse, dijo Irene, y el hilo vibró en acuerdo. El precio final del día se cobró con ternura. La brigada perdió la exactitud de la hora límite para cerrar la hemeroteca y ganó una sobremesa sin reloj, pan de corteza que crujía como noticia buena, y un silencio de estación que no asusta. El periódico, antes de dormirse bajo la lámpara, escribió con vaho un compromiso que parecía oración sencilla: mañana, consejo de mapas en Plaza Porosa, se invita a traer silla, no pancarta. Y la estación aquí, latiendo allá abajo como un horno apagado que conserva calor en lo hondo, sostuvo el puente recién hecho entre turnos con la serenidad discreta de lo que ya sabe regresar. Capítulo 6. Consejo de mapas. La Plaza Porosa no tenía estatua ni nombre clavado, apenas una fuente tímida, 4 árboles cansados y un suelo que había aprendido demasiadas veces la geometría de los pasos que no se quedan. El periódico del mañana, bajo la lámpara verde, respiraba un titular sin prisa: Consejo de mapas, elegir el siguiente aquí para enseñar a quedarse. La brigada de puntadas lentas llevó sillas desparejadas, pan envuelto en papel manteca y el cuadernillo cosido con hilo blanco. No hubo tarima ni megafonía, hubo harina espolvoreada en el centro como si la plaza fuese una mesa grande. El vigilante marcó con el sello respirado un perímetro pequeño, no de prohibición, de cuidado, y la radio, abierta en su volumen de confidencia, invitó: traigan historias de quedarse y de irse, dejen en la harina la forma del hueco. Llegaron vecinos con llaves de pisos que habían cambiado demasiadas manos, llegaron quienes pintan puertas y quienes abren contratos, llegó la panadera que sabía escribir en vaho y el sastre que había aprendido a saludar por dentro a la barrendera. El cuadernillo pidió el nombre prestado de la jornada: orilla. No como borde de agua, sino como sitio donde una ciudad decide que no todo es corriente. La primera intervención no fue una voz, fue un gesto. Un niño colocó encima de la harina su cochecito de juguete y lo empujó despacio, dibujando una ruta entre portal y portal que evitaba charcos de tristeza. Irene lo señaló con un cariño que parecía oficio y dijo que ese trazo merecía puntada. Con el hilo blanco, la brigada cosió en el aire un pasillo invisible que unía la escalera más arisca con el banco menos usado, y el vaho del túnel subió como un permiso. Un administrador de fincas, hombre de papeles con olor a cartapacio, preguntó si aquello tenía validez. Mateo, inspector de vaho, apoyó la radio sobre una silla y dejó que una vecina mayor explicara sin manuales: validez es que no se nos rompa el día. El periódico del mañana tomó nota sin sintaxis altiva: mañana, la Plaza Porosa tendrá un camino de volver a casa que no estorba. El segundo punto del consejo fue una goma levantada como quien muestra una herramienta que no promete milagros. Irene se acercó a un plano municipal pegado en un tablón y frotó, con cortesía, una línea demasiado recta que cortaba el barrio en dos. No borró el plan, borró su exactitud soberbia. La línea se volvió curva amable, aprendió a esquivar un patio donde los veranos cantan, rodeó una tienda que da fiado los jueves, respetó un portal con silla. Un arquitecto joven, con lápices en el bolsillo como flores, entendió la lección con alegría: afinar es sumar memoria al dibujo, escribió al margen. El cuadernillo, complacido, dejó caer una hoja cosida con el título Cartografía afectiva, edición vecinal, y la estación aquí, desde su debajo, latió como cuando un tren corto llega a tiempo. El precio de aquella corrección se cobró en la mesa. Irene olvidó por unos minutos la forma exacta de su primer horno, a cambio, la plaza aprendió un grado de curvatura que abriga. El tercer acorde llegó en forma de recibo: un casero tímido, más asustado que avaro, trajo papeles con subidas que no sabía justificar sin vergüenza. La brigada le ofreció una silla, pan y silencio de escuchar. El cuadernillo dictó una pauta que no era ley pero se le parecía: quien quiera quedarse, que pueda; quien deba irse, que vuelva sin humillación. Con hilo blanco, cosieron entre el casero y una inquilina antigua un mientras tarifado, una tregua de meses pagada en exactitudes que la goma aflojó un poco para que cupiera la vida. No fue limosna ni heroísmo, fue una balanza con pan.
El periódico del Mañana escribió en su columna estrecha de economía blanda, Mañana, acuerdos con sello de Bao y firma de barrio. El casero, que no sabía usar palabras blandas, dejó un juego de llaves viejo en la harina como quien entrega una herencia sin discurso. El túnel respondió con un suspiro de hierro contento. El precio, otra vez, se pagó en números. Mateo perdió la suma mental rápida, a cambio ganó el recuerdo nítido de una risa en la escalera que valía más que el descuento. El cuarto momento del consejo pidió oficio de radio. Hicieron una ronda de voces sin nombrarse por apellido. Me fui porque, me quedé porque, volvería si. La radio las hiló con un hilo que no se ve, y a cada condición el cuadernillo escribía una puntada en el margen: silla en el rellano, sombra afinada, contrato con paciencia, banco compartido entre turnos, ascensor que respire despacio. No eran exigencias, eran maneras. Una mujer dijo que se marchó porque el barrio le hablaba en futuro sin invitarla al presente, otra respondió que se quedó porque aprendió a decir aquí sin pedir disculpas. La goma, obediente a su ética, cobró una moneda discreta. El vigilante olvidó el camino más corto de regreso a casa y cruzó, sin darse cuenta, por 3 saludos que le enderezaron el día. El periódico del Mañana entendió por fin que la noticia no estaba en los grandes gestos sino en la costura pequeña que evita desgarros. El quinto y más delicado acuerdo fue nombrar el siguiente aquí. No lo eligieron con voto ni aplauso, lo señaló la harina, como apunta un mapa que revela humedades. Una esquina sin luz propia, donde las mudanzas han aprendido el idioma del eco, pidió sitio. Irene dejó en el suelo un pan entero, sin partir, y clavó con el hilo una etiqueta sencilla: aquí, alta de quedarse. El sello respirado dejó su relieve limpio y el vaho empañó un instante las gafas de todos como si la plaza llorara un poquito, pero de alivio. La estación aquí hizo su latido de consagración laica, y en el ladrillo de la esquina, igual que en la estación vieja, apareció con tiza la palabra aquí, sin acento y sin grito, como una promesa que sabe trabajar. El precio final del consejo fue justo y compartido. Irene perdió la precisión para recordar el timbre de una puerta antigua. Mateo olvidó la estación exacta de una canción querida. El vigilante dejó de saber cuántas sillas trajeron. A cambio, la plaza ganó una manera: cuando alguien diga me quedo, la ciudad sabrá dónde ponerle la mano en el hombro sin empujarlo ni sujetarlo de más. La lámpara verde, esa tarde, hizo un círculo tan amable que parecía una sobremesa infinita. El periódico del Mañana, antes de dormirse, escribió con vaho: Mañana, ensayo general de quedarse. No se requieren héroes. Se requieren manos. Y la ciudad, con el hilo blanco ya templado, practicó en silencio su aquí más ancho. Epílogo: oficio de quedarse. La ciudad amaneció con una respiración que no era nueva, pero ahora se oía. La lámpara verde, que había aprendido a redondear la luz como si acariciara las letras, encendió el periódico del Mañana sin prisa ni soberbia. Titular de vaho limpio: aquí se vuelve plural. En la mesa de media luna, el cuadernillo cosido con hilo blanco pesaba apenas menos, como si cada puntada, al cumplir su deber, se volviera también descanso. Irene dejó harina sobre el borde y el polvo dibujó, por sí solo, un camino que unía la hemeroteca con la estación, la cuesta de los regresos con el bar que sirve café con tiempo al lado, el kiosco con el portal que ya no asusta. El vigilante pasó el dedo por ese mapa doméstico y no buscó atajos, confirmó latidos. Mateo, con la radio en volumen de confidencia, dejó que las mañanas hablaran entre sí sin imponerse. El cuadernillo abrió al azar una página donde alguien, o todos, había escrito: aquí no es una dirección, es un acuerdo que se prepara cada día como el pan. Afuera, un gato practicaba su propia cartografía, recorría las costuras de la ciudad como si siguiera una música que nadie más oía, y quizá por eso, al pasar frente a la estación vieja, saludó con un lomo orgulloso y un maullido que no pedía nada. Con el tiempo, el periódico, que aprendió a pedir perdón y a agradecer sin aspavientos, dejó de anunciar grandes cosas y se afinó en su misión de artesano: Mañana, banco reparado con conversación; Mañana, sombra ajustada a juego de patio; Mañana, puente entre turnos mantiene su calor. En las páginas interiores, impresas con vaho paciente, aparecieron manuales menudos: cómo respirar ante un trámite que se olvidó de la gente,
como limar con lápiz la arista de una noticia que, por demasiado exacta, lastima, como pedir un nombre prestado para un entierro sin nadie y devolverlo después a la caja común. La goma, fiel a su ética, siguió cobrando su salario amable, pequeñas pérdidas de precisión que abrían sitio a lo que no cabe en los números. Irene dejó de recordar la cantidad exacta de azúcar de una rosquilla famosísima y, sin embargo, las rosquillas adquirieron una redondez de fiesta doméstica que hacía hogar. Mateo olvidó, sin tristeza, la frecuencia concreta de un programa nocturno, a cambio, encontró el tono exacto con el que se llama al sueño sin apurarlo. El vigilante, que había sabido siempre custodiar sin ruido, aprendió a delegar el silencio, ahora también otros sabían cómo sostenerlo sin que se rompiera. La estación aquí, que empezó como tiza en ladrillo, se volvió un verbo en voces bajas. Apareció, sin cartel, bajo una marquesina de mercado, en el banco curvo donde los adolescentes aprenden a dejar sitio sin sentir que pierden territorio, en el borde de una obra que por fin entendió que una valla no separa sino protege si se le habla con respeto. Las correspondencias crecieron, aquí regreso, aquí mientras, aquí orilla. La radio aprendió a anunciarlas con la cortesía de quien enumera playas conocidas, próxima parada, orilla, correspondencia con quedarse. Y el túnel, maestro callado, enseñó su lección de respiración, inspirar la ciudad como es, expirar la ciudad como puede ser. Hubo días en que el vaho supo a herrumbre triste, la brigada de puntadas lentas bajó entonces con su hilo y su harina, no a combatir, sino a acompañar, y el metal se dejó templar por compañía. Un mediodía, sin solemnidades, Encarnación pasó por la hemeroteca con un vestido nuevo que no se veía, dejó sobre la mesa un dedal pequeño, gemelo del primero, y una frase en voz de patio: no he venido por mí. He venido para que esto siga sin mí. La lámpara verde, al escucharla, bajó un tono el brillo, como se baja la voz para honrar. Hubo también lo que pasa cuando un método funciona, manos nuevas lo pidieron. La caja de tarjetas de la brigada se llenó de caligrafías distintas, dedos con harina y uñas con grasa, sellos respirados que venían de barrios donde el hilo aún no había pasado. Llegaron oficios que no salían en los planes, afinadores de colas de supermercado, custodios de bancos que no chirrían, inspectoras de patios que guardan secretos, traductores de carteles que dicen no molestar pero quieren decir pase y verá. No todo resultó a la primera. Hubo costuras que se abrieron a la semana, sombras que volvieron a asustar después de un viento nuevo, puentes de turnos que perdieron calor cuando cambiaron los jefes. El periódico no mintió, escribió de nuevo con una ternura de maestra y volvió con el método como quien vuelve con sopa a una casa que se ha quedado fría. El precio se siguió pagando, siempre en monedas que la ciudad entendía, exactitudes que se soltaban a cambio de medidas habitables. En el archivo, entre farolas con memoria y parque sin perro, apareció una carpeta nueva, errores útiles. Dentro, etiquetas con historias que no salieron bien a la primera pero habían enseñado una manera. Una tarde, en la Plaza Porosa, celebraron un ensayo general de quedarse. No hubo discurso ni pancarta, hubo sillas con distintas alturas para que todos pudieran apoyar las rodillas. Los niños llevaron cochecitos con rutas dibujadas en harina, los caseros trajeron llaves viejas para que jugaran a heredarlas, los tenderos mezclaron tomates con sardinas como quien prepara reconciliaciones nutritivas. La radio recogió una ronda de Me quedo porque, que sonó a coro sin ensayo, porque alguien dejó un banco a la sombra, porque la esquina aprendió mi nombre, porque el café me sirve un minuto de paciencia con cada taza, porque el hilo sabe dónde coserme sin apretarme. Al final, un anciano de voz casi gastada levantó el cuadernillo y dijo, sin grandeza, esto no es un libro, es una herramienta. Y todos entendieron que el hilo blanco, más que unir, enseña. El periódico del mañana, en sus últimas ediciones de vaho, aprendió a callar. Algunas hojas amanecían en blanco con una sola línea al pie, lo importante hoy no cabe en papel, búsquelo en su portal. Otras veces, en cambio, se llenaba de nombres que no eran propios: Encarnación, Rosal, Sebastiana, Amparo, Consuelo, Orilla, mientras, Sitio. Nombres que habían aprendido a no ser de nadie para servir a todos. La goma seguía a lo suyo, borraba precisión cuando hacía falta abrir sitio y, de pronto, devolvía nitidez a algo que se había vuelto demasiado blando.
Una madrugada, Irene dijo que quizá la ciudad ya no los necesitaba tanto. Mateo sonrió con esa alegría sin dientes de las misiones cumplidas a medias, porque las misiones completas no existen, y el vigilante, que sabía contar sin números, respondió que la necesidad cambia de forma. Ahora otros llevarían el hilo, y ellos custodiarían el cajón de las agujas, que también hay que cuidarlo. La estación aquí, esa mañana de casi fiesta, dejó en el ladrillo una palabra nueva que no borró a la vieja: quedar. No era orden, era ofrecimiento. Bajo el andén de harina, el túnel respiró con la serenidad de un cuerpo que por fin encontró su postura. Las correspondencias se leyeron en voz de barrio: quedar con regreso, quedar con orilla, quedar con mientras. El sello respirado, al marcar la etiqueta de alta definitiva de quedarse, dejó un relieve tan limpio que parecía una caricia. En la hemeroteca, la lámpara verde hizo un círculo más ancho, y ese ancho alcanzó para una mesa nueva, una radio que no imponía, pan para quien entrara con hambre de algo más que comida. El cuadernillo, más liviano que al principio, cerró sus tapas con un sonido de tela contenta. No era un final, era un descanso para que la masa leudara sin que nadie la moleste. Irene salió a la calle con el delantal limpio y la bolsita de harina que ya no pesaba, sino acompañaba. Mateo sintonizó una frecuencia de río y la dejó flotando en la plaza para que quien pasara se llevara un poco de música al bolsillo. El vigilante, antes de echar el último vistazo, se quitó la gorra y la dejó en la percha de siempre, esa que sabe de esperas razonables. Lo que se cose, vuelve, dijo, y por primera vez sonó a balance y no a consigna. La ciudad, sin darse importancia, ensayó de nuevo su aquí y le salió más hondo, más despacio, más casa. Y cuando alguien preguntó, con esa curiosidad ordenada que merecen las buenas cosas, ¿quién custodiaba ahora el hilo?, una niña levantó la mano con la naturalidad de quien llega a tiempo a su oficio y dijo: yo, pero es de todos. La lámpara verde, acaso emocionada, bajó un poco la luz, y el periódico, antes de apagarse por ese día, escribió su única línea necesaria: mañana, seguir.